Maestro Juan Martínez Calerandi, en esta ocasión la música bonaerense en el arreglo para trío. Queremos decirle que esto es Guitarra Federal del Ministerio de Capital Humano, Secretaría de Cultura, la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, a cargo del licenciado Ricardo Pinal, y también agradecer al MICA por la plataforma, permitirnos transmitir por esta plataforma nueva para nosotros. Así que desde ya muchas gracias y bienvenido a esta segunda clase. Maestro. Bueno, muchas gracias, Cacho. Gracias también a Tito, que está ahí en las sombras, haciendo posible que todo esto funcione. Y bueno, vuelvo a agradecer el compromiso con el cual me convocaron para poder hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con la música de nuestra provincia, que es tan valiosa, que es tan genuina, que es tan importante, que es tan extensa, que es tan rica y que tanto nos representa y que tan castigada está a través del tiempo. Cuando estoy en una clase presencial o en un concierto, en algo así, suelo preguntar a la sala cuántos son nacidos en Buenos Aires, ¿no? Acá no se puede porque estamos en un medio virtual y si pregunto sería un problema el chat de gente que no puedo ver ni nada, pero que simplemente escribirían. Y la verdad que no es la idea, pero en general lo que ocurre cuando voy a dar un concierto o algo así, o una charla, es que el 90% de la gente que está en la sala es bonaerense. Y cuando empezamos a destrabar algunas de las cositas de la música bonaerense, nos damos cuenta que la gente en general no lo conoce. Entonces, es doblemente el compromiso de mi parte para tratar de que se difunda un poco más, al menos algunas cuestiones que tienen que ver con la riqueza que tiene la música bonaerense, que nos representa y que de alguna manera yo brego y trabajo y milito todos los días para que en algún momento la música bonaerense sea, de una vez por todas, un lenguaje a través del cual quien habita o ha nacido en la provincia de Buenos Aires lo utilice como vehículo para contar sus cuitas, ¿no? Como decía Gardel. Yo soy del conurbano bonaerense, soy de Temperley, y veo en las barriadas del conurbano sur constantemente mucho piberío que nació en Buenos Aires y que tiene una tradición bonaerense por ahí de 3 4 generaciones y que por ahí se le da por el folclore y agarra la guitarra y lo primero que hace quiere cantar que la novia o el novio lo dejó o que perdió el laburo o que no sé qué, lo hace a través de un guayno, a través de una chacarera, a través de una samba, constantemente. Lo cual no me parece ni mal ni bien, simplemente me parece que esas personas que tienen tradición de acá no conocen estos otros vehículos que pueden ser el triunfo, la cifra, la huella, la milonga, el estilo, la vidalita, el cielito, etc. Y ahí es cuando yo me comprometo con la cosa de, bueno, miren, está todo esto, es muy rico, es muy extenso y se pueden contar cosas desde un lenguaje muy común de la calle y cotidiano o un lenguaje musical quizás un poquito más jugado, como es lo que vamos a analizar ahora respecto a la milonga. Me está faltando meter, si me aguardan un segundo que me faltan cargar los archivos. ¿Cómo no?
estás, ¿eh? Entonces, escucha. No hay nadie. José. Que te autoricen presentar. Sí. Cacho, ¿me escuchás? Sí, te estoy escuchando. Sí, sí. Necesito que me autorices a presentar o a Tito, porque no sé, se desconfiguró algo. Ahí vamos. Algo iba a pasar, ¿no? ¿Viste? Bueno, ahí vamos a agregar los archivos que vamos a trabajar. Todo. Por ejemplo. Mientras tanto, Juan, acá pregunta Griselda Dovinelli si consta en los registros históricos algún instrumento, además de la guitarra, en la música bonaerense. Mientras hacemos eso. Bueno, hola Griselda, ¿cómo estás? Una genia, Griselda, amiga. Mira, sí, hay acordeones, hay unos registros, pueden entrar a la página del Instituto Musicológico Carlos Vega, y ahí hay unos registros muy interesantes en donde lo que yo he visto, aparte de guitarra, es algún acordeón. Pero el acordeón vieron que es un instrumento casi periférico, casi es parte de la cultura bonaerense, porque se tocan con algunos acordeones, se tocan rancheras, yoti, mazurcas, polcas, así que no me sorprende. Pero la verdad, tanto para Griselda como para todos, la generalidad es esos cuatro. La generalidad es la guitarra en principio. Mientras cargamos los archivos, por ahí pueden hacer otra pregunta más, si quieren. A ver, hermano, ahí. Se subirán, bueno, si quiero improvisar sobre este tema, ¿cuál es tu abordaje? Bueno, yo creo que el abordaje de la improvisación me parece que tiene que ver con las técnicas más ligadas al jazz. Lo que sí me parece es que tranquilamente se podría tomar ese tipo de discurso musical y ese tipo de técnicas de improvisación y con ellas tomar a una determinada obra bonaerense y transformarla en un estándar, por decir un estándar criollo, como se podría decir, ¿no? Pero sí, tranquilamente. Bueno, a ver si ahí llegamos. En más elegís el archivo. Bueno, ahí está. Bueno. Bien. Lo que vamos a ver es la milonga. Un poquito de milonga. Vamos a analizar una milonga que me pertenece, que yo hice un arreglo para trío y que tiene toda una historia. La milonga la voy a contar brevemente, pero viene a colación la historia porque tiene un porqué musical que voy a analizar. Voy a hacer 3 o 4 referencias muy breves y muy sucintas a la milonga, ya que la milonga da para hablar muchísimo porque es el género bonaerense que más desarrollo y más conocimiento ha tenido. Pero resulta que paradójicamente es el género más moderno de la música bonaerense, probablemente, de los tradicionales al menos, porque recién se tiene registro de él en 1850, 1852, por ahí, digamos, a mitad del siglo XIX, siendo que la cifra, el estilo, hoy mencionábamos el Triunfo, el Cielito, la Vidalita, son muy anteriores, tienen 40, 50 años más o más. El estilo, si lo consideramos un heredero del Triste, tiene 100 años más, por lo menos, o 80 años más, no sé. Entonces, la milonga es bastante moderna, pero tiene mucha trascendencia porque la milonga en sí
trascendió y porque la milonga fue motor y camino para ir hacia distintos lugares, por ejemplo al tango, por ejemplo a la canción de raíz rioplatense, considerando que entendemos que la milonga, insisto, no voy a profundizar, lo voy a decir nada más, la milonga viene de determinadas células rítmicas negras, venidas por los esclavos a Centroamérica y bajadas por el cancionero binario oriental en todo lo que fue el imperio de Brasil con su tratamiento esclavista, y que dio como origen en el Río de la Plata primariamente al candombe. Podríamos explicar por qué, pero me parece que no tiene mucho sentido. El candombe o las músicas que en ese momento se consideraban candombe, habría que ver si son parecidas al candombe de hoy, pero que eran consideradas candombe, eran músicas predecesoras y preexistentes a la milonga. Como dice algún musicólogo por ahí, hablar de que la habanera es madre, el candombe es padre de, me parece más afortunado hablar de que son todos ramas del mismo árbol de las células rítmicas afro en el Río de la Plata, viniendo de África y Centroamérica. Hay algunos musicólogos que han ocupado su vida a negar la negritud en determinados géneros, por ejemplo en la milonga y en el tango. Resulta que, por ejemplo, algunos argumentos son muy endebles y otros argumentos son casi simpáticos o graciosos. Hay un musicólogo que dice que la milonga, como tiene un nombre negro claramente ineludible y aparte irrefutable, no necesariamente algo que lleva el nombre afro tiene que ser afro. Algo que por supuesto no merece ningún tipo de análisis, ¿no? Si tiene nombre afro es porque los afros seguramente lo nombraron y porque lo conocían, lo usaban. Pero no me voy a poner en esa discusión. Simplemente lo que dice ese musicólogo es que no reviste elementos de negritud porque él, al revisar los registros en la década del 40, por ahí, al revisar los registros de música africana, no ha encontrado nunca las células rítmicas de la milonga, omitiendo un montón de cuestiones. Por ejemplo, la propia dinámica que tiene la música popular de transmisión oral, que se va transformando. Primer elemento. Segundo elemento, la no existencia en los registros que él busca no quiere decir la no existencia. Digamos, es la no existencia en su búsqueda. Esa es otra cuestión. ¿Qué es lo que yo dije en la clase anterior respecto al triunfo? Yo no conozco un triunfo recopilado antes, pero no quiere decir que no haya habido. De hecho, tenemos fe que hubo muchos triunfos antes. Y el otro punto es que hay algunos investigadores posteriores que sí encontraron en la música africana esa célula. Así que, digamos, nada, lo digo porque muchas veces se generan algunas discusiones. Yo no soy musicólogo, simplemente soy un curioso de la música de mi provincia y nada más. Pero dicho esto, tenemos que hacer una diferenciación de lo que fue la clase anterior de triunfo con esta. Podemos encontrarnos que acá hay gente, quizás ahora no, pero de forma asincrónica, que se encuentra con que no estuvo en la otra clase, entonces no sabe de qué hablo. Así que voy a hacer una breve descripción. Yo en la clase anterior hablé de triunfo y dije que el triunfo es, dos puntos, una danza de coreografía fija con determinadas características armónicas, rítmicas, de tantos compases, con frases de 6 compases, con interludios, con tema, y no llegué a la profundización de la estructuración melódica además, pero más o menos eso, que toma determinados esquemas literarios, principalmente la seguidilla, pero puede tomar el octosilábico. Bueno, dije un montón de cosas. Dicho esto, ¿qué sería la milonga? ¿Cómo podríamos definir a la milonga? Y acá empezamos a pelearnos un poco y a repensar algunas cuestiones. Para mí el modo de pensar un género, o mejor dicho, la descripción de un género, tiene que ver con encontrar características que son inherentes al género y que lo definen por características. Digamos, si yo una milonga digo, no, una milonga es la música del Río de la Plata. Bueno, sí y no, porque hay otras músicas del Río de la Plata también. Entonces yo encontré la manera más cercana hasta ahora de acercarme a esa definición, que es una música de la llanura pampeana, prioritariamente, que tiene determinadas características rítmicas. A diferencia del triunfo, que decíamos que las características no solo son rítmicas, sino que anteriormente a lo rítmico vamos a encontrar una característica estructural o formal, como querramos llamarle, o morfológica, establecida por un consenso y por una normalización de Carlos Vega y Chazarreta para acá, donde estructuraron las danzas con un nombre, una cantidad de compases, una cantidad de giros, zapateos, zarandeo, bla, bla.
Resulta que en la milonga no pasa eso. En la milonga encontramos de 1000 formatos distintos, velocidades, tonalidades. Entonces es más amplia la cuestión. Entonces para mí la cuestión para definirla es esa música rioplatense o de la llanura pampeana y rioplatense, de características claramente populares en sus orígenes, porque hoy ya no, y que tienen algunos elementos rítmicos distintivos. ¿Por qué dije rioplatense, la llanura pampeana? Porque estos elementos rítmicos distintivos son de origen afro y están estampados y están tallados en todas las músicas de Latinoamérica de origen afro. La música brasileña, el reggaetón o lo que uno quiera, por donde uno quiera hurgar que hay música popular latinoamericana con raíz afro, va a encontrar estas células rítmicas. Entonces, en la milonga se desarrollaron de una manera muy particular, que, insisto, hoy no lo vamos a poder ver, pero las menciono, y las células rítmicas son las siguientes. En principio, tenemos que observar arriba lo que yo llamo dipodia madre. Estas dos imágenes de dipodia madre son extraídas, ahí como puse, del libro Panorama de la Música Popular Argentina de Carlos Vega, están en las páginas. A mí siempre me importa que las citas tengan que ver con la claridad de dónde se sacó y de la página y demás, para que quienes vean esto puedan ir a los libros y demás. Veamos la de arriba, se llama dipodia porque tiene dos pies. El primer pie es la primera negra, el segundo pie es la segunda negra, de características complementarias. Entonces, la característica es ta, 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 etc. ¿Cuál es el motor de esto? Bueno, a mi entender, es que el motor de esto es que en una dipodia tan breve, un motivo rítmico de dos células, volviendo un poco a la explicación de la clase anterior, sin meterme en eso de vuelta, un motivo rítmico de dos células rítmicas tienen casi todo lo que tiene la música europea que nosotros tomamos como modelo para la construcción de la música popular argentina, que es tensión y reposo. Primer célula, tiene una tensión, es una tensión que tiene que ver con esa corchea con punto, y en la segunda hay un reposo, Entonces, de alguna manera encontramos en una cosa mínima que es, insisto, la que le da la propia identidad a la milonga, una característica casi de descripción y una característica casi abarcativa y casi temática. La que vemos abajo es la misma dipodia, pero ligada, con lo que se llama una síncopa. Una síncopa interna le llaman también. ¿Qué es eso? Eso es la misma dipodia que se une el segundo y el tercer golpe, generando el famoso 3-3-2. ¿Por qué se llama 3-3-2? Porque tiene 3 semicorcheas la primera corchea con puntillo, 3 semicorcheas las siguientes dos figuras ligadas y 2 semicorcheas las últimas. Entonces sería ta, 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 ta. Que si yo lo subdivido es ta, 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 etc. Muy usada en el tango, en Piazzolla, en todo, ¿no? Pero tiene como origen la dipodia transformada, que ese es el punto que vamos a tratar también hoy. ¿Qué es lo que ocurre entre esta dipodia y la anterior? ¿Qué diferencias y qué similitudes hay? Bueno, la diferencia es que acá la tensión reposo interna que tenía la dipodia original, acá la tiene un poco más expandida. Ta, ta, ta. Quizás expande la tensión un poquito más y reposa luego. Lo que vemos abajo son dos recortes del libro de Lynch, de Ventura Lynch, que es, como dije antes, el primer quizás, digo quizás porque no conozco uno anterior, 1883, el primer registro de milonga escrita, que si la observamos está en ternario, fíjense primero, está con tresillos, ¿no? Es esto. Etcétera. Bueno, esto suscita un montón de discusiones
peleas, dicen algunos, no, porque la milonga tiene origen ternario, otros dicen no, porque Ventura Lynch escribía todo mal. Bueno, no es ni, para mí, ni una cosa ni la otra, es un poco las dos. La milonga, tiene, a mi entender, tiene un origen claramente binario y afro, que en algún momento pudo haberse mezclado con la influencia ternaria viniendo del occidente, como lo mencioné hoy en la clase anterior, pero que en realidad lo que vemos ahí es una escritura simplificada de algún tipo de swing, dicho en términos jazzísticos, del tipo que tocó. Y de ninguna manera es una torpeza de escritura de Lynch, porque veamos el dibujo de abajo, en donde dice otra milonga, ¿ves? Otra dice, en donde vemos ternario contra binario. Arriba toca 3 y la guitarra de abajo toca la dipodia madre. Ta, 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 ta. Entonces mi pregunta es, ¿fue tan burro Lynch como para no entender que el primer dibujo en vez de ternario era binario? ¿Y fue tan sabio para darse cuenta que la segunda guitarra estaba tocando binario? Bueno, tengo mis dudas. Dejo eso por ahí sin meterme mucho en el tema. Avanzo un poquito. Siguientes ejemplos de dipodia. Veamos las que están arriba. Las que están arriba son algunas de las variaciones de dipodia que plantea Vega en el libro Panorama, en donde plantea la dipodia con transformaciones. Es muy interesante. Yo lo que hice en un trabajo que aún no se ha editado, que es un libro con análisis de la música bonaerense, en donde yo trabajo los tipos de modificaciones más frecuentes que aparecen en las milongas de la dipodia. Y esto que pone Vega acá es un poco azaroso y arbitrario, pero es muy interesante. No hay una clasificación de la variante de la dipodia, pero sí hay tipos que Vega, evidentemente, sus recopilaciones encontró. Ahora bien, sigamos con la siguiente, la que está abajo. La que está abajo es esta que está acá. Fíjense que es la dipodia, pero con un agregado, ¿no? Esto lo cita Lauro Ayestarán en sus trabajos de investigación de la música uruguaya, popular uruguaya, y tomemos solo la dipodia para ver, para entender, y lo que entendemos acá es que esta dipodia no es más que una transformación de la otra. La original, que vimos al principio, era ta, 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 ta. Y la única transformación que hace acá es que la primer corchea con puntillo la subdivide en semicorchea, corchea, y queda lo que se llama una síncopa interna, que es ta, 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 ta. Una de las variantes posibles de la dipodia madre. Por eso yo a esta dipodia le llamo la dipodia Ayestarán, porque es la que toma Ayestarán como modelo casi único. Vega, en cambio, cree que el modelo más frecuente es el otro. En realidad es un poco las dos cosas, ¿no? Según qué música se analiza y qué recopilaciones, aparece más una que otra. Yo tiendo a creer que esta dipodia aparece más en la música con más presencia negra, o sea, con menos mixtura con el blanco posterior, ¿no? Acá vemos una de las variantes de dipodia, que podría ser acéfala total, que no es más que uno de los tambores del candombe tocando ta 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 ta, distintas variantes que van a ir apareciendo. La de abajo yo le llamo dipodia oculta, porque es una dipodia que, si bien suenan las 8 notas del compás, encontramos que la acentuación está exactamente en los lugares donde estaría esto, el golpe de esta dipodia, que es el famoso 3-3-2 o perteneciente a la milonga campera. Entonces tenemos ta, 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 ta. Ahí es una construcción de la dipodia desde la articulación. O sea, de ninguna manera podemos creer que la construcción dipódica o la construcción de la rítmica de la milonga se va a cimentar exactamente la cantidad de golpes, sino más bien en la organización de alturas, puede ser, o de articulaciones, como puede ser la acentuación o los ligados o determinados estacatos y demás. Bueno. ¿Por qué traje a colación esta milonga que se llama De Vuelta y Media? Acá me gustaría hacer un puntito, Cacho, un puntito nomás,
Y tomémonos 5 minutos nada más, por si alguien quiere decir algo o preguntar algo. Porque es como que hablé de muchas cosas rítmicas que por ahí alguien quiere o sumar algo o preguntar o clarificar, pedir que se clarifique alguna cosa. 5 minutos nada más. Bueno, ¿te parece, Cacho? Sí, cómo no. Veamos si hay alguien que quiere decir algo, aportar, preguntar, así breve y al pie para poder continuar. Perfecto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, esto que se dio hasta acá, que el maestro dio hasta acá, así que para seguir con esta tremenda milonga. Bueno, aparentemente no. Perfecto. Eso quiere decir que está todo claro. Sigo entonces. Sigo. Traje esta milonga que se llama De Vuelta y Media, que tiene música de Moreno Palacios y letra de Bolocchi, por una situación muy puntual. Que es que la milonga que voy a analizar a posteriori con mis compañeros del trío, que ahí ahora los presentaré, es una milonga que yo compuse en homenaje a Omar. Entonces, cuando tomé la decisión, un poco para ligar lo que tiene que ver la música tradicional con el concepto de composición personal, ¿no? Porque la clase está presentada como eso, como una clase de análisis musical, pero también de perspectiva compositiva y tal. Entonces yo tomé el concepto de tratar de hacer una milonga que me represente a mí, que sea de mi propio lenguaje y con mi estética, pero que tenga algún elemento, algún guiño, alguna cita, si se quiere, aunque no es una cita exacta, a algo de Omar Moreno Palacios. Y Omar Moreno Palacios compuso esta milonga que se llama De Vuelta y Media, que tiene toda una introducción larguísima de arpegio de milonga, que es casi un sello de una marca registrada de la complejidad con la que Omar trataba la mano derecha en la milonga. Recordemos, hagamos esta simple reflexión. Si yo digo que la milonga tiene como característica principal la organización rítmica a través de la dipodia y sus variantes, lo que tengo que decir es que la mano derecha en la guitarra, como la guitarra es un instrumento percusivo, casi un instrumento percusivo, casi, al menos el formato folclórico, encontramos que esa percusión que tenía Omar en la mano derecha era de extremo nivel, de extremo vuelo, de mucha complejidad y era propia de su lenguaje y de su historia y de su vida, de haber aprendido con Mario Pardo, de sus orígenes, de su abuelo negro, de todos los orígenes maragatos, toda esa cosa que tenía él, y su relación con la música bonaerense. Entonces, diciendo todo esto, podemos analizar esta introducción de esta milonga y pensar un poco cuestiones rítmicas para un análisis posterior. Entonces, voy a tocar esto, si me sale. Bueno, toco de vuelta y media la introducción nada más, porque es lo que nos interesa, la letra de Pedro Bolocchi y la música de Moreno Palacios. Bueno, toco una vez más, para quien quiera seguir la partitura con un poquito más de detalle, la toco más lenta, así se puede ver un poco más. Esa es la velocidad original, ¿no? Algo así. Bueno, como verán, es un
un tratamiento que le da la introducción de milonga, en principio infrecuente, pero muy complejo y con gran nivel de desarrollo en un montón de cuestiones. Yo me tomé el trabajo de escribirla, por supuesto, para tener más claridad de la cosa. Entonces, lo primero que tenemos que observar es qué elementos encontramos acá que vimos anteriormente de los ritmos de milonga. Entonces encontramos un montón de cosas, un montón de cosas. En principio veamos el compás 2, perdón, sí, el compás 2, en donde en el bajo encontramos la dipodia ligada, ¿no? El famoso 3-3-2. Y arriba, en la parte aguda, una dipodia invertida, o sea, dos corcheas, corchea con punto, semicorchea. ¿Qué es lo que ocurre? La guitarra, la música para guitarra, principalmente de milonga, suele ser una música en dos planos. Un plano de bajo, un plano de parte aguda. No todos los géneros musicales conservan esa característica. La milonga siempre, o casi siempre, en lo que refiere al acompañamiento. Entonces acá vamos a tener dos planos que coexisten y conviven, en donde vamos a encontrar un montón de cosas y que va a dar algo que se llama resultante rítmica. Entonces, veamos el compás 2. Encontramos la dipodia en el bajo de vuelta. Compás 3, la dipodia ligada al 3-3-2. Ahora lo voy a tocar de vuelta igual. Veamos el compás 6, en donde lo que ocurre es abajo una dipodia ligada, o sea, el 3-3-2, y arriba una dipodia invertida. Pero lo curioso de este compás es la resultante rítmica. La resultante rítmica, que es todos los ritmos que están sonando, indefectiblemente si son graves, del plano grave o del plano agudo. Entonces, si solo analizamos la resultante rítmica, es ta, 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 ta. ¿Ok? Suena corchea, dos semis, ¿no? Ese es el ritmo de lo que se llama la milonga corralera, que es una de las variantes de la dipodia. O sea, la dipodia transformada en corchea, dos semis, como si fuera casi un guayno, pero tocado, por supuesto, con otro swing. Bien, avanzo un poquito más. Acá abajo, en el compás 12-13, tenemos síncopa enlazada. Bueno, y esto es importante porque casi toda la milonga, fíjense, que es asincopada. Toca muy pocas veces el bajo en el tiempo fuerte, muy pocas veces. En general viene ligado del tiempo anterior, siempre es sincopada. Y eso es una herencia de lo candombero del toque de Moreno Palacios y lo candombero de este tipo de milongas. El candombe, como todos sabemos, tiene mucho de síncopa, ¿no? Desde el chico que vimos hoy, con las tres silencio semicorchea, tres semicorcheas, ta, 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 hasta el formato de toque. Entonces, si pensamos en un toque de candombe, a cualquier toque de candombe, vamos a ver que está la dipodia, está la rítmica, pero tiene como característica la síncopa, o sea, la no caída en el tiempo fuerte. Bueno, acá ocurre constantemente, ¿no? Fíjense, del compás 12, 13, 14, 15 y 16 también. Acá encontramos la síncopa de Ayestarán, también, en el compás 19, ligada de lo anterior. Y acá también la encontramos, ¿no? En el 21. Bueno, lo toco una vez más, lento, para que se vea. Bueno, etc. Entonces yo, la milonga que compuse, que se llama Moro Acerado, lo que hice fue copiar el modelo rítmico de la mano derecha. Entonces, acá hice un cuadro comparativo en donde puse arriba el principio de vuelta y media y abajo puse el tema 2 de Moro Acerado, que es la milonga que vamos a tocar ahora con los muchachos. Entonces, toco lo de arriba y toco lo de abajo para que vean las similitudes y cómo está tomado el elemento rítmico y principalmente de mano derecha. Es como una especie de homenaje y de evocación a su mano derecha. Toco arriba.
etc. Y toco bajo, que va a ser la milonga que vamos a tocar ahora. Toco de vuelta. Casi que si yo pongo la misma mano derecha y toco distintas cosas en la mano izquierda, es lo mismo, ¿no? Entonces, si voy, muestro un poquito, la mano derecha sería, a ver si se ve un poquito ahí. Y eso le cabe a como A. Bien, bueno. Lo que vamos a hacer ahora entonces es con mis compañeros del trío, a quien voy a llamar, a Pablito, a ver, Bracone. Bien, bueno. Mientras que se acomodan, vamos a poner la cámara para que podamos ver. A mi derecha, Pablo Juárez Levar, compañero del trío y además responsable de toda esta transmisión, que bueno, que estamos en su estudio y que él me ha asistido para que todo esto funcione, porque yo la verdad soy bastante gil para todo esto, así que me ha ayudado bastante. Y Martín Bracone, a mi izquierda, en guitarrón, en la... Buenas noches. ¿Ya es de noche? Sí. Sí, casi, casi. Casi. Bueno, Estamos. digo esto antes que lo toquemos para que tengamos una breve idea. Ellos son mis compañeros de JMS Trío, para los que yo suelo escribir arreglos de distintos autores, pero principalmente de obra mía. Y yo tomo un concepto para la escritura del arreglo de trío, que es, después lo voy a desarrollar un poquito más, que es agarrar las obras que yo concebí para guitarra solista y yo tocarlas exactamente igual que como las toco para guitarra solista y agrego dos guitarra y guitarra. O sea, no hago una adaptación de la guitarra 1, sino que agrego, lo cual me da, primero, mucho trabajo, pero me obliga a pensar posibilidades para trabajar sobre, que ya las vamos a ver, cuáles son esas posibilidades de trabajo sobre una guitarra que ya está escrita, que es la guitarra 1, y que funciona de por sí sola. Eso es interesante entender. Eso me da como posibilidad. Como ventaja me da no tener que estudiar a mí distintos repertorios. Yo lo que toco solista, lo toco con ellos y funciona igual. Es un concepto que yo escuché alguna vez decir a Horacio Salgán, que él tocaba casi lo mismo con la orquesta que con Salgán de Lío, que solo. Tenía una cosa muy parecida y orquestaba de ese modo para simplificar. Y también lo que brinda eso es una posibilidad de que la obra cobra una nueva vida cuando se toca con el trío, porque ya no es exacta, no es la transcripción de lo que yo tocaba solo, repartido en 3 instrumentos, sino que es cosas agregadas. Entonces vamos a tocar Moro Cerado, versión de trío, si sale, ¿no? Vamos a afinar. Nos vemos bien, ¿no? Estamos todos. ¿Nos vemos bien, Cacho? Perfecto. Perfecto. 2 cámaras. Vamos.
Bueno. Veamos un poquito. Cuestiones que tienen que ver con la parte en general. Veamos, en principio, cómo yo he tratado lo que tiene que ver con las estructuras. Bueno, en principio la pieza tiene 4 grandes secciones con algunas características rítmicas que yo le llamo motívicas, porque están tomadas como elementos de reflexión en las cuales se vuelve todo el tiempo. Entonces, del compás 1 al compás 5 tenemos la introducción que la vamos a tocar. Es una introducción totalmente rítmica. 3. Bien, como verán, esto tiene cuestiones de la mano derecha que tienen mucho que ver con, digamos, el arpegio rápido hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Porque después hace también arpegio inverso. Sección A, que sería la presentación del tema, del compás del levare al 6 hasta 17, podríamos, hasta el 16, que vamos a tocar. Etcétera. Ahí le agregamos la colita del 17, que yo le llamo bloque de enlace. ¿Por qué? Porque es una reminiscencia de la introducción que hace... Simplemente es una especie de cita de la introducción que va a aparecer constantemente en el tema como elemento de sutura entre secciones. La sección B, que es desde el 18 hasta el 27, bien, también tocamos el bloque de enlace ahí, por supuesto, que corresponde al compás de 26, 27 y 28 en realidad. Elevar el 28 y 28. Luego viene la sección C, que es bastante distinta y que tiene 2 partes en su interior, que va desde el compás 29 hasta el 47, 48. No.
etc. Ahí engancha directamente con la introducción completa, que la vuelve a presentar tal cual, y el tema 51, si se quiere, hasta 61, 62. ¿Vamos ahí? Ahí, vamos. Bueno, ahí tocamos la coda también, ¿no? La coda que tiene una reminiscencia del bloque de enlace y de la introducción, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que ver con el aspecto netamente formal. Voy a explicar algunos conceptos, le damos un mini descanso a los muchachos, muchas gracias. Un par de conceptos que tienen que ver con la organización de lo textural, porque en la clase anterior la idea era poder... bien. Maravilla. En la clase anterior me había quedado un poco trunco la parte textural de guitarra sola, entonces me parece importante poder entrarle a la parte textural de trío para entender un poco el modo, al menos en el que yo lo concibo. ¿Por qué? Porque si nos metemos en análisis melódico armónico, nos va a también quedar afuera la parte textural y me parece importante entrarle por ahí. Veamos, yo preparé un apuntecito de textura muy elemental, pero que me parece que puede ser útil. Simplemente definamos brevemente qué es la textura de una música, ¿no? Y cuando pensamos en las texturas, en realidad lo que estamos pensando es en la organización de todos los elementos y el entramado instrumental que está sonando. La textura habitualmente nosotros no la usamos para definir obras musicales. Nosotros tomamos elementos definitorios de la obra, por ejemplo, decimos, ¿te acordás esa canción que era tarará, tarará, y cantamos la melodía? ¿O te acordás de esa canción y tocas 4 acordes, ¿no? De música ligera. Los elementos armónicos y los elementos melódicos de organización de las alturas suelen ser los elementos que nosotros tenemos identificatorios. Ahora, nadie dice en un asado, ¿te acordás la sinfonía en la que las maderas se superponen a los metales y entre ellos hacen un combinado entre las... Nadie. Porque la textura termina siendo un elemento anexo a la composición musical. Pero a mi entender, en lo que tiene que ver en los arreglos, principalmente para guitarra sola, que es un tema que me interesa mucho y del cual he hecho mucha obra y me preocupo todo el tiempo en el tratamiento de la textura de la guitarra sola. Yo admiro guitarristas y observo guitarristas del mundo todo el tiempo que hacen cosas maravillosas aplicando muy pocos conceptos de textura. Eso me parece que es mágico. Yo no puedo. Yo necesito explorar a través de la textura para pensar en cómo mostrar o desarrollar todo lo cual música. El caso de tener un trío de guitarras con guitarristas tan talentosos como son ellos, que leen excelentemente bien, que conocen la música argentina al dedillo, que tocan un montón y que son aparte unos grandes compañeros, me facilita llevar todos esos elementos de textura al trío. Y más, como dije antes, llevarlo desde el lugar de la guitarra solista ya armada y arriba agregarle cosas. Entonces, definamos algunos elementos de textura generales para poder analizar la obra. Lo primero que se me ocurre decir a mí es que hay un elemento que se llama patrón textural. Yo le llamo patrón textural. Lo he visto como patrón rítmico
o con otros nombres, pero para mí la mejor manera de definirlo es patrón textural. ¿Qué es el patrón textural? Es cuando en una sección o en una obra las características generales de la organización textural se mantienen. O sea, por ejemplo, melodía con acompañamiento. Por ejemplo, un motivo de contrapunto. Por ejemplo, un coral. Por ejemplo, dos melodías con un acompañamiento. Por ejemplo, melodía sola. Esos son patrones texturales que muchas veces no se mantienen a lo largo de toda una obra. Es muy raro. Lo que yo mencionaba antes, que hay muchas obras para guitarra, hay muchos guitarristas que tratan la guitarra con una o dos texturas a lo largo del tema, me parece, a mí, como elemento propio de discurso, me parece poco, pero cuando lo veo en manos de quien lo sabe hacer, me parece un montón. Entonces digo, bueno, existen otras exploraciones texturales, no solo de la guitarra solita, sino del trío de guitarras. Entonces, ya de movida tenemos el concepto que es el patrón textural, que es la organización de la textura en una sección o en una obra entera, pero que se mantiene igual. Ya lo vamos, ahora cuando veamos ejemplos lo vamos a entender. Acá tenemos un ejemplo, que esta receta pampeana, una vidalita de Astor Piazzolla, que grabó el gran Ángel Hechelleiner, que siempre me gusta recordar, que fue una persona a quien, si bien no lo conocí muchos años, pero tuve una cercanía muy grande y tengo un afecto muy grande por él y su familia, y fue un gran cultor de la música bonaerense, de Carmen de Patagones, ahí lindando con lo patagónico. Para el que no lo conoce, búsquenlo, Ángel Hechelleiner. Él tiene una grabación muy linda de esto. Y yo ahí copié un fragmento de eso, en donde lo que vemos, a excepción de los dos primeros compases, el resto es un único, perdón, los primeros, bueno, no veo, sí, creo que son los dos primeros compases, un único patrón textural que es una especie de acorde plaqué, en realidad está rasgueado, con una rítmica casi dipodia de milonga en tres, que lo sigue, que lo acompaña. Entonces, acá tenemos un patrón textural estable, totalmente igual. Dentro de lo que llamamos patrón textural existen tres elementos que son importantes entender. Los planos, las voces y las líneas, ¿no? Entonces, ¿qué es un plano? Un plano es la unidad, yo ahí puse que las unidades que se pueden percibir en una obra o en un fragmento. Entonces, en el caso de melodía y acompañamiento, tenemos dos planos. Un plano que es la melodía, otro plano que es el acompañamiento. Son planos definidos, claros y concisos. Ahora, las voces y las líneas son cosas que existen dentro de los planos. Las voces son la sucesión de notas que pueden estar o no de forma consecutiva, pero las percibimos como una unidad. Por ejemplo, una voz puede ser tomada en una orquesta por los violines, luego por los chelos, luego por la flauta, etc. Pero es una sola voz. Ahora, la línea es la que está unida por el timbre. Entonces, ¿qué pasa? Una sola voz puede estar compuesta por varias líneas, o una línea puede estar compuesta por varias voces. Entonces, volviendo un poco atrás, acá tenemos un ejemplo de la trucha del quinteto para piano de Schubert, en donde vemos un solo patrón rítmico, en donde tenemos una melodía y un acompañamiento, o sea, dos grandes planos, pero el plano del acompañamiento a su vez tiene tres subplanos, perdón, cuatro subplanos. Uno que es el piano haciendo los arpegios, otro que es la viola, el cello, etc. Hay como un patrón claro, dos planos y varios subplanos coexistiendo. En cambio, en este ejemplo de Álbum para la Juventud tenemos un solo plano y un patrón rítmico, que es un arpegio constante. En este ejemplo que puse acá, del arreglo de guitarras que acompaña a Edmundo Rivero en Te lo digo por tu bien, tenemos del compás 1 hasta la segunda línea, vemos que entre guitarra 1 y 2 hay dos líneas en donde hacen en realidad una melodía con parte colateral, como yo expliqué en la clase anterior, o sea, una parte que sombrea la melodía original. A eso le vamos a llamar una sola voz, porque es una voz doblada, pero con dos líneas, porque hay dos instrumentos que la están haciendo. Ahora, fíjense qué pasa en el recuadro azul. Las dos líneas se transforman en dos voces, se abren y se transforman en dos voces. Entonces tenemos un esquema en el que siempre hay dos líneas, pero en un momento hay una voz y luego hay dos voces. Este ejemplo de Bach, de la suite de cello,
es una suite para cello solo, o sea que de movida hay una sola línea todo el tiempo, porque tenemos un instrumento que tiene posibilidades melódicas prácticamente, pero que en realidad si uno desglosa la melodía que está haciendo, va a ver que hay por lo menos dos voces, una que está acompañando con los arpegios y otra que está cantando por encima. Entonces este sería el caso contrario del de arriba. Una línea, dos voces. Acá puse otro ejemplo, que es un cuarteto de Beethoven, el 14, el Opus 131, en donde tenemos una melodía y un acompañamiento. En la melodía tenemos un plano, una línea y una voz. Ahora, en el acompañamiento tenemos un plano, tenemos tres líneas, pero tenemos una voz, a mi entender, porque son acordes plaqué sonando. Son como partes colaterales de una misma voz. De algún modo podría llamarse una estructura de coral, ¿no? Podría ser. Bien. El siguiente concepto es el ritmo de superficie. Ritmo de superficie es el ritmo que se sostiene a lo largo de una sección o de una obra, obviando las alturas. O sea, lo que decíamos en la milonga anteriormente, lo que llamamos la resultante rítmica. Entonces, ese ritmo puede ser constante, una sola figura musical en toda esta sección de abajo. Ven que siempre lo mismo, a pesar de que las notas cambian los acordes y demás, pero el ritmo de superficie es el mismo. Ritmo de superficie regular, que no es todo el mismo, pero cambia de forma regular y hay un esquema que se podría llamar modelo o repetición. Y acá puse el ejemplo de Triunfal, de Astor Piazzolla, el arreglo para quinteto, que está de puño y letra de José Bragato. No, sí, creo que de José Bragato. O de Quique Lanó, no me acuerdo. Bueno, no importa. No, Bragato. Entonces vemos este esquema en donde hay un ritmo de superficie que no es todo igual, no es constante, pero sí es regular. Y después puse un ejemplo de una obra de Debussy, que el ritmo de superficie es irregular, casi que no tenemos un compás igual al otro. Insisto, el ritmo de superficie es despojarnos de las alturas y poder ver todo el esquema rítmico que termina siendo la resultante del sonido. Ahora, lo último que vamos a ver respecto a textura es el ritmo de superficie, pero entre voces. ¿Qué relación hay en el ritmo de superficie entre las voces? Y acá encontramos entre las voces o entre los planos, habría que decir, o entre las líneas, según de qué estemos hablando. Entonces, acá tenemos, el primer caso sería homorrítmico, que tiene todo el mismo ritmo, y acá vemos un ejemplo de álbum para la juventud, en donde vemos todas las voces, todas las líneas y todos los planos haciendo el mismo ritmo, homorritmia completamente, salvo alguna notita, alguna cosita fuera, pero en general es todo homorrítmico, como un bloque, como vieron los planos de las Big Band, cuando toca la sección, por ejemplo, las trompetas, que tocan casi un bloque homorrítmico, si bien están tocando distintas líneas y probablemente sea una voz doblada, pero es homorrítmico. Es raro ver en una sección de voces, en una sección de metales, solo de, por ejemplo, de saxos, ritmos en superficie heterorrítmicos, como el que vamos a ver acá, que puse un ejemplo del tango de la novia ausente, un arreglo que yo hice para el trío, en donde vemos que todas las voces hacen rítmicas bien distintas, pero que entre todas se construye algo. Después tenemos los ritmos de superficie complementarios entre voces. Puse el ejemplo de la milonga del Hambre del Ballestero, un arreglo que tengo acá para dúo, pero también tenemos un arreglo para trío, en donde es complementario porque si ustedes ven cómo se ordenan las rítmicas, va a tener una resultante rítmica en la que suenan todas las semicorcheas prácticamente, pero de forma alternada entre una voz y otra, entre un plano y otro. Un complementario no constante, que es abajo puse, la llamó silbando, de Horacio Salgán, en donde vemos que hay una complementación constante entre mano derecha y mano izquierda del piano y la melodía, que todo el tiempo se van complementando. Y con esto terminamos. Dos tipos de ritmo de superficie entre voces o entre planos o entre líneas un poquito más complejos. Uno es la polirritmia, en donde coexisten, definamos polirritmia por ámbitos en donde coexisten dos ritmos de subdivisión distinta, o sea, 3 contra 2. Por ejemplo, esta milonga
de Remo Pignoni, que yo hice una adaptación para guitarra solista, en donde encontramos la célula ternaria en la voz superior y la dipodia binaria en la voz inferior. Un poco casi como un homenaje a la recopilación de Lynch del ternario de la milonga, ¿no? Y la polimetría, que esto es un poquito más complejo. La polimetría es cuando en dos o más planos, o en dos o más voces, o en dos o más líneas, ocurren ritmos de igual subdivisión, en este caso toda semicorchea, la subdivisión, o sea que si yo subdivido todo, todas van a caer igual, a diferencia de la polirritmia, pero de igual metro, o sea que el ordenamiento de los acentos de compases es distinto. En este caso es una obra mía que se llama El Zorzal, que yo hice un arreglo para piano y guitarra, en donde hay una polimetría triple. La guitarra toca 1 metro en semicorcheas, que es el siguiente. Es un 5/4 de amalgama, o sea, 3-3-2, 3-3-2, 3-1. Una especie de milonga 3-3-2, pero ampliada. Entonces, si vemos la organización de las notas, están en 3, 3 y 2, 3, 3 y 2 y 3, 1. Eso me da un total de 5/4. Y acá vuelve a comenzar la secuencia. Podríamos decir que el tiempo fuerte cae acá, cae acá, cae acá y cae acá. Ahora, la mano derecha del piano realiza un compás de 4 octavos. Misma subdivisión, pero organiza las semicorcheas cada 4, pero que además está sincopado. Entonces podríamos darle comienzo acá a la síncopa y fíjense que tiene 4 semicorcheas, 4 semicorcheas, 4 semicorcheas, 4 semicorcheas y 4 semicorcheas. Si bien este tiempo coincide, pero acá hubo varios tiempos en los que no coincidió el metro en el cual está organizado. Y por último, la mano izquierda tiene un compás de 3 octavos, en el que se ordenan las notas cada 3 octavos, o sea, cada 3 semicorcheas. Y claro, que va a quedar totalmente desfasado a todos los otros dos planos que ocurren acá. De hecho, en el tiempo 1 del segundo compás de 5/4 no cae. Bien, bueno. Vuelvo a hacer una pequeña pausa para alguna pregunta, alguna digresión, alguna cosa, y vamos a analizar, si quieren. Bueno, vamos ahí, entonces. Mientras llamo a los muchachos para que vengan. Perfecto. Cualquier pregunta, ¿a alguien se le ocurre? Música compleja, me parece. Y o si no la escribe y la leemos. Mientras los muchachos se van acomodando. Bueno. La guitarra. Sí. Y Bueno, evidentemente no hay preguntas. Bueno, ahí vamos. ¿Hay alguien escribiendo por ahí? Quería preguntar en cuanto a la aparición del guitarrón, ¿cuándo aparece? Bueno, no sé, yo ahí sobre eso no puedo dar mucha certeza. Lo que yo puedo decir, que es una presunción, quizás se podría hacer un análisis al respecto, un estudio, respecto a los conjuntos de guitarras para acompañar música, digamos, surera, bonaerense, como quiera llamársele, es algo muy antiguo, ¿no? Podemos escuchar a Gardel, a Corsini, Arturo de Nava tiene algunas grabaciones con conjuntos de guitarra, luego lo siguió Néstor Feria, Amalia de la Vega, las hermanas Méndez, Alfredo Citarrosa, Oscar del Cerro, etc. La lista es interminable. En todos ellos, o en todos no, en un momento empezó a aparecer el guitarrón, diría yo que más bien con los uruguayos y los cuyanos. Parece que en ese sentido, la música más criolla antigua, tipo Corsini, Gardel, De Nava y todo eso, no tenían guitarrón. Creo que Néstor Feria tampoco, habría que averiguarlo, pero la incursión de los uruguayos con Gualberto López, por ejemplo, el gran guitarronista que acompañó a Citarrosa, María de la Vega, todos que tocaban los conjuntos con Nelson Olivera, con Mario Núñez y todo eso, y también la inclusión de los cuyanos que venían a Buenos Aires para ser parte de los programas radiales, de los sellos discográficos y demás, me parece que incluyó un poquito el guitarrón. No puedo darte fechas ni mucho más, pero me parece que eso por ahí sirve de algo. Carlos está escribiendo y ahora ya tocamos.
Bueno, estamos bien. Bueno, vamos a hacer unos minutos de análisis textural de la obra que ya tocamos y que ya vimos. Vamos a tocar, en principio, la introducción nuevamente para desglosar algunas cuestiones. Bien, como podemos ver, la introducción tiene como dos grandes partes que si hacemos el comentario respecto a lo que hablamos antes de textura, serían dos patrones texturales, ¿no? El primer patrón textural es lo que está en verde, que es una textura birrítmica, en donde vemos dos planos. Un plano que es Pablo Juárez Levar, la segunda guitarra, y yo, haciendo casi una homorritmia con melodía colateral, al decir de Walter Piston en el libro, y Martín, que hace otro ritmo, casi complementando lo que tocamos. Toquemos, Pablito, compás Levaria el 1 y el 1, nosotros dos solos. Claro, eso, y lo que sigue. 3. Es lo mismo, bueno, seguí un poquito más, es lo mismo. Y Martín toca otra cosa que ¿qué es? Entonces, ahí tenemos un plano textural con dos planos, un patrón textural con dos planos bien diferenciados de birritmia. Ahora, el resto de la introducción es totalmente homorrítmica y homofónica aparte. ¿Por qué es homofónica? Porque si observan bien, la direccionalidad melódica es casi la misma en todos los casos. Casi que son todas melodías dobladas. Eso dura hasta que termina la introducción. Bien, veamos un poquito el plano textural de la sección A. La sección A, que empieza en el compás 6 y termina en el compás 16, lo que vemos que tiene prácticamente un patrón textural a lo largo de todo el desarrollo y que tiene una característica que es dos planos. Un plano que es melodía y otro que es acompañamiento. ¿Qué es lo que ocurre acá? Yo hago los dos planos a la vez. ¿Por qué? Porque como dije antes, la concepción de esto es que yo compuse la obra para guitarra sola y le agregué el resto. Entonces, el plano de melodía y acompañamiento en la guitarra 1 funciona solo. Etcétera. Ahora, al plano de acompañamiento de la guitarra, que es lo que está en azul, fíjense que la melodía está en rojo y lo otro está en azul, le sumo la guitarra y el guitarrón, que hacen otra cosa totalmente distinta como parte del acompañamiento. Entonces podemos decir que son dos grandes planos, melodía y acompañamiento, y en el acompañamiento hay dos subplanos. Un plano que hago yo y otro plano que hacen ellos. ¿Pueden tocar toda aunque sea la primera sección del acompañamiento? Sí, 6. Sí, del 6. 3, 2. Bien, está ahí. Bueno, bien. Como verán, el elemento que yo tomo para generar el acompañamiento son dos principalmente. Primero, la dipodia madre ligada y sincopada. Y el otro elemento es que casi nunca toca en el tiempo 1. Un poco por lo que decía antes, de lo negro, lo candombeado y lo sincopado propio de la música de Moreno Palacio, que es a quien estoy convocando acá, ¿no? Avanzo un poquito más. Eso ocurre a través, fíjense, de toda la sección A. Toquemos toda la sección A para que quien no lo escuchó lo pueda volver a escuchar. 3. Etcétera. Bueno, si ponen la oreja ahí, van a ver que están todos los elementos como superpuestos, formando una textura bastante particular y bastante sincopada. Solo tiene una breve sección, que es el compás 13, en donde cambia el patrón textural y se transforma en un pasaje
homorrítmico y homofónico, que es un poco un quiebre de la sección A, que lo vamos a tocar, que es el 13. 3. No, 3. Etcétera. Bueno, y que toma como elemento además lo ternario, ¿no? Como evocando un poco ahí a Lynch. Acá tenemos el bloque de enlace en el Levare al 17, que lo vamos a tocar. Es un taca, 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 ¿ok? 3, 1, etcétera. Ahí tenemos dos cosas que ocurren simultáneamente. Un bloque de superficie homorrítmico en todos los pasajes, pero tiene una voz y 3 líneas en la primera parte, la parte lila o violeta, no sé qué es eso, y la segunda parte, que es la azul, tiene 2 voces y 3 líneas, porque si se fijan, la textura del guitarrón acompaña a la guitarra, en realidad acompaña a la guitarra, y la guitarra 2 hace por movimiento contrario. En la sección B, Cacho, si te parece, analizamos esto y vamos dando un final para no hacerla cansadora, ¿no? Pero solo veamos la sección B, que es muy particular. La sección B en el tema original es un arpegio de milonga, casi que sin mucha pretensión. Un arpegio y nada más. Resulta que cuando pensé en hacer esto para trío, pensé que había que agregarle algo a eso y le agregué una melodía, que es la que hace Pablo, que no está en el tema original, pero que simplemente acá se agregó como elemento textural del discurso para enriquecerlo un poco, ¿no? Toco un poquito de lo que sería la guitarra solista. Eso es lo que yo tocaba en la guitarra sola. Ok, a eso le agregué un bajo de Martín. ¿Lo puedes tocar eso? ¿18? Sí, 18. Bueno, etcétera. Bien, ven que eso parecería tener poco que ver con lo de arriba. Resulta que a su vez acá encontramos un ritmo de superficie heterorrítmico, pero tenemos un patrón textural que es un poco irregular, porque casi toda la sección B funciona igual, pero hay 2 planos. Hay una melodía, que es la que está pintada en rojo, que yo toco, porque es una melodía eso, y todo un acompañamiento. ¿Por qué? Porque la guitarra 1 ya tiene 2 planos a su vez. Y a esos 2 planos se le suman otros planos más, que son las capas que le sumé a lo demás. Toquemos toda la sección, los 3, para que se escuche un poquito de toda esa cuestión. Bueno, etcétera. También es un momento en el que yo descanso un poquito y lo hago trabajar a Pablo Juárez Levar, que le escribí esa línea súper compleja y jugada, que me parece que la hace espectacularmente bien. A veces se estira alguna cuerda, pero eso es circunstancial. Fíjense que hay un concepto del cual no hablé, y con esto cierro, Cacho, si querés, que es la densidad. La densidad es el agregado de capas o la mantención de las capas ya existentes. Y fíjense que acá, en esta parte, también pensé un concepto de incremento de la densidad. Lo libero en un momento a Martín en el compás 21 de ese bajo, para que se sume a la melodía y le haga casi por momentos una melodía colateral, pero por otros momentos una melodía contrapuntística. Entonces se generan muchas capas distintas. Hasta acá ocurren 2 voces en la guitarra 1 con una melodía en guitarra 2 y un bajo casi rítmico de guitarrón. Acá ocurren una melodía doblada o melodía colateral entre guitarra y guitarrón, y acá
ocurre un contrapunto, de modo que la densidad de planos se va incrementando hasta el compás 26. Bueno, gracias muchachos, gracias Pablo Juárez Levar, gracias Martín Bracone, mis compañeros del trío. Bueno, no sé, Cacho, si querés que abramos un poquito alguna pregunta, alguna cosa. Acá dice Gustavo Oliva, y si podría sumar instrumentos. A ver si entiendo la pregunta. Si se podrían sumar instrumentos de estos, sí, claro. Para mí es infinita el agregado de instrumentos, por supuesto. O sea que bueno, que mi agrupación es un trío y nada, estoy muy conforme con el formato porque me permite desarrollar todas estas cosas que es un poco, yo lo pienso como una expansión de la guitarra sola. ¿Y dónde se podría escuchar este tema? Ahí me pregunta también, no me acuerdo quién. Sí, ¿querés que compartamos el link? Está grabado en YouTube. Perfecto. ¿Querés que te lo mande, Cacho, ahora y lo compartís? ¿Podés? Sí, perfecto. Ya. Bueno, ahí preguntan alguna otra cosa más. Queremos recordarle, la próxima clase es el jueves que viene. Por una cuestión de tiempo fue todo bastante muy ágil y muy todos concentrados esta semana. El jueves que viene, 17 horas, el maestro Sebastián Sierra va a estar hablando sobre el análisis de la samba. Así que bueno, están todos invitados. Y bueno, vamos a ver ahí si está el... Bueno, ahí le mandé el link a Cacho de este tema grabado en YouTube por el trío. Está en YouTube por el trío y voy a mandarte, ¿sabes qué? También, Cacho, en YouTube por solista. Entonces pueden ver las dos variantes, ¿no? Por supuesto. Perfecto. Ya te lo mando. Sí. A ver, dicen, parece una milonga dodecafónica compleja tipo Robert Fripp o California Guitar Trio. Bueno, no es dodecafónica, lástima que no tuvimos el suficiente tiempo de analizar la parte armónica y melódica, porque la verdad es que es bastante tonal y bastante más simple de lo que parece. Lo que pasa es que hay conceptos de armonía y de contrapunto que entre comillas, la pueden llegar a enriquecer, pero de ninguna manera es ni atonal ni dodecafónica, es bien tonal, y el trabajo tiene que ver más bien con lo rítmico y lo textural y eso. De esta manera podría sumar un instrumento. Bueno, gracias. Bueno, ¿cuándo sale el libro de música azulera? Y no sé, Francisco, cuando se pueda conseguir una editorial que le interese editar un libro que tiene más de 400 páginas y que hay que pedir 50 permisos editoriales y cosas, no sé si será posible en los próximos 20 años. Bueno, ¿alguna otra cosita que quede que ande en el tintero? A ver qué dice. Muy bueno, chicos. ¿Qué manera de estudiar? Sí, claro. Y no hay otra, ¿no? No hay otra. Hay que sentarse a estudiar. Adalberto Carretero dice: muchas gracias, Juan, por enriquecer nuestra música bonaerense. Excelente. Esta milonga es impresionante. ¿Dónde se puede adquirir la partitura? No, si quieren yo la mando la partitura, no hay ningún problema, la puedo compartir después. Perfecto. Sí. Después subimos todo eso al drive de cultura cuando esté. Ya subimos todas las partes, incluso el video, bueno, ya cuando tengamos todo armado, eso que esto fue medio bastante rápido todo, pero bueno, en breve vamos a ir subiendo. Bueno, si no hay alguna otra cosa, alguien más que quiera un comentario, estamos acá, listo para cerrar esta clase, estas dos clases hermosísimas, y agradecer al maestro Juan Martín Escalerandi y con su trío, y bueno, esperemos encontrarnos prontamente. Bueno, yo quiero agradecerte, Cacho, a vos, a Tito, de vuelta a la convocatoria, porque la verdad es que los espacios estos se le llama clase magistral,
yo simplemente le llamo conversatorio, charla, compartir, ni siquiera conocimientos, compartir miradas, porque muchas veces uno va perfeccionando o puliendo o corrigiendo la mirada que tiene de lo que va haciendo y compartirlo en una charla así, en donde la gente también puede interactuar un poco, me parece súper productivo, más considerando que tiene el contexto de la música bonaerense, que para mí es mi lenguaje y prácticamente mi vida completa artística. Bueno, perfecto, muchas gracias. Igualmente para ustedes, un abrazo grande a los muchachos, para vos. Y bueno, nos estaremos viendo en algún otro espacio seguramente. Chao. Buena vida para todos, que sigan bien y a cuidarse que ahora hace frío. Para tocar la guitarra está un poco frío, pero hay que ablandar.